Que el Señor Jesucristo bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana. Si son amados, se colocan de pies. ¿Cuántos están aquí para alabar al Señor? Vamos a decirle: no en las aguas muchos días pasó. Te pido que tengas misericordia por mi familia, como en el caso de la familia Ruiz Bon y García Pinto, que están en discordia por asuntos de tierra. Así te pido, Padre, que ayudes a esta familia. Amén, amén. Nuestro hermano Wilfrido Pinto. Dios te bendiga, hermanos. Pido oración por la hermana Teresa Burgos, que Dios le sea ayudando en su salud y fortaleciendo su fe más y más cada día. También por nuestro hermano Luis Paredes, que Dios le sea también ayudando en su salud
y a la de su familia. Pido por su vida espiritual que Dios sea revelando más a su corazón cada día. Su hermano en Cristo, Miguel Pinto. Vamos a orar, amados hermanos, a ponernos a favor a estas peticiones. Padre eterno y Dios de la gloria, Señor, tus hijos, Dios de la gloria, han pasado estas peticiones, Señor. Señor, todos aquí reunidos, Dios, unidos en armonía, Padre, pedimos, Padre, por estas peticiones, que tú seas cumpliéndolas, Padre, que tú seas ayudando a nuestros hermanos, Padre, a nuestra hermana Teresa, a nuestro hermano Paredes, Dios, Señor, a la familia Pinto, Dios, García Pinto, y a la familia Ruiz, Señor. Señor, estamos unidos, Dios, pidiendo por ellos, Padre eterno, Señor, que tú seas revelándote a sus corazones, Padre eterno, Dios de la gloria. Ayúdalos, te rogamos en esta mañana, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya al Señor. Pueden tomar sus asientos. Vamos a alabar a nuestro Dios. Todo es posible de que creamos, hermanos. Aleluya al Señor. Oh Señor. Todo es posible al que cree. Un hombre ciego comenzó a clamar, porque él tenía la certeza que Jesús le podía sanar. Todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. La bendición está muy cerca de usted. Jesús estaba en medio de la multitud cuando una mujer enferma le tocó, y de Jesús salió grande virtud, y en el instante la mujer sana quedó. Todo es posible al que cree. Todo es posible. Una mujer enferma le tocó, y de Jesús salió grande virtud, y en el instante la mujer sana quedó. Todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. La bendición está muy cerca de usted. Todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. La bendición está muy cerca de usted. La bendición está muy cerca de usted. Aleluya, Señor. Estamos aquí creyendo tener tocar su manto en esta mañana, amados hermanos. Gloria a Dios, nos colocamos de pies. ¿Cuántos quieren estar allá cuando se pase lista? Aleluya, después sí, nuestro hermano que se encarga ahora de las ruedas puede pasar. Cuando la trompeta suene. Cuando la trompeta suene en aquel día final, y que el alba eterna rompa en claridad.
pase lisa, cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que vuelve ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial lugar, y que sea pasada lista y él está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alma disfrutar, siempre haremos de su amor y de bondad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se siga, que ha pasado a vista y él está. Y cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día, y nuestra obra se sellará. Aleluya, Señor. Cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, a mi nombre yo feliz responde. Cuando la trompeta suene, cuando la trompeta suene, oh Señor, cuando las naciones albas a su patria vengan, y que sea pasada lista y él está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
Gloria a Dios. Nuestro hermano puede pasar para orar por las ofrendas. Pueden tomar su asiento, amados hermanos. Sublime Padre Celestial, Señor amado, en el nombre de nuestro Jesucristo, venimos a entregar las ofrendas de nuestros hermanos, Señor, en tus manos. El trabajo, Señor, nos proviene. Pedimos por el alcoholismo y eso, Señor Dios. Desea multiplicar cada uno de nosotros. Cristo. Amén. Amén. Aleluya al Señor. No he visto un hombre que esté tan sumido en el pecado. Tan sumido en el pecado que Dios no puede extender de su mano. De allí me escogí, Señor, soy uno en un millón. Has comenzado una obra en mí, la llevarás a perfección. Yo no soy lo que somos hijos de Él. Gloria a Dios, nos colocamos de pie, amados hermanos. Solo por la gracia de Él estamos aquí, por la misericordia de Él. Eres la fuente de misericordia. Así recibimos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios con su poder afirmó los cielos.
casa de Dios te hizo hogar en indecibles son los misterios que hay en lontananza. Más el milagro más grande del mundo, fuerza sacrificio de Jesús allá en la cruz. Temblando, temerosos, rendidos a tus pies, Señor, venimos un puñado de tus hijos para expresarte, Señor, lo que tú representas para nosotros, no pudiéndolo hacer completamente en palabras, pero tú que lees el alma, Señor, conoces lo que está en el fondo, Dios. Padre, queremos, Señor, que tú te quedes allí. Amén. Que te entrones el Señor de tu casa, Jehová en su templo. Padre, agradecidos por la gran conquista de usted, gran y poderoso conquistador, en la cruz del Calvario, el haber pagado el precio de redención por nosotros, por mí, un pecador inmundo, Señor. Gracias porque le diste un valor a mi alma y al alma de tus hijos, un alma salva de más de 10 mundos, y eso solamente es por tu gracia. Tómanos, amado Señor, como el barro es tomado por las manos del alfarero. Ordéanos a tu parecer. Si hay algo que no te agrada, no te gusta, que no está conforme a tu deseo, quítalo, Señor, de nosotros. Estamos en tus manos. Háblanos a través de tu palabra. Endereza lo torcido. Señor, que todo orgullo sea disipado, que la humildad de Dios entrone en cada corazón, la fe, la obediencia a tu palabra, volver a ser un cordero, Señor, en el nombre de Jesucristo, una lengua que no se entremeta en chismes, una persona, Señor, que esté con calma en su alma, no caminar de arriba para abajo buscando placeres mundanos, sino quieto, sosegado. Un cristiano no corre de aquí para allá, un cristiano descansa. Todo ha sido conquistado en el Calvario. En el nombre de Jesucristo,
añada bendición a la lectura de tu palabra. Bendice la audiencia visible, bendice la audiencia invisible, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, Señor. Amén. Y poder saludarles, y así con buen ánimo usted puede abrir su Biblia y leer junto conmigo de Apocalipsis capítulo 1, versículo número 8. Bien, vamos a leer desde el verso 4, del 4 al 8. Presten atención, su Biblia es un gran tesoro, es el más grande tesoro. Dice el Señor así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Amén. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Siéntese, por favor. Apocalipsis capítulo 1 es el estudio que llevamos por la gracia del Señor. Hoy vamos a hablar de este subtema: la deidad suprema de Jesucristo. La deidad suprema de Jesucristo. Bien, con las bases que hemos recibido los domingos anteriores, continuamos sobre esa base. Jesucristo es la base. Jesucristo es la piedra de corona. Él es el todo en todo. Bien, la confusión que hay en el mundo, el autor de la confusión no es Dios, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz. Él trae legítima revelación de su deidad. Pero la razón por la cual hay ideas extremas y hay confusión por causa de esas ideas extremas, es por razón de que hubo un plan del enemigo de Cristo, y en ese plan Él ungió, Él inspiró, Él guió como Señor de las tinieblas a un concilio ecuménico, a un concilio, preneisaico. Ese concilio fue el concilio de Nicea, Roma. Y aquel concilio, y en ese concilio hubieron ideas extremas que nacieron de aquel concilio. No solamente en el concilio de Nicea se levantó una denominación, una organización religiosa llamada la Iglesia Universal, la Iglesia Católica Romana, sino que este plan que el enemigo había tenido para poder manifestarlo fue por causa del engaño. Entonces hubo engaño, y al querer él mantener su engaño, entonces trajo
falsa revelación, Amén. falsa enseñanza acerca de la deidad de Dios. Sí, Señor. Y entonces hubieron dos ideas extremas de aquel que nacieron de aquel concilio ecuménico. Y esas ideas extremas fueron un Dios trino en la Biblia, y también aquellos que no siguieron la enseñanza que hay un Dios trino en la Biblia, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Entonces se fueron por otro camino que es la unidad. Entonces el mensajero dice que hay dos ideas extremas. Bien, dos ideas extremas. Una idea extrema es llamada la Trinidad. Una idea extrema es llamada la Trinidad. Y la otra idea extrema es llamada la unidad. Bien, leo de la fuente. Mensaje Apocalipsis capítulo 1, página 23. Y han hecho la misma cosa otra vez en estos últimos días, otra vez como un concilio premiseico, porque habrá otro. Amén. Bien, cuando dice el Espíritu Santo que habrá otro concilio premiseico, quiere decir que el engaño sigue corriendo, que vino del abismo. La bestia que has visto está para subir del abismo, subió del abismo. Y el abismo, me hago entender, es aquella región de obscuridad en donde Satanás mora. Y él, por influencia, influyó a hombres no convertidos para poder establecer por medio de un concilio sangriento enseñanza errada de la doctrina verdadera de Dios. Amén. Y tomaron nombres bíblicos, tomaron escrituras, y en el nombre de Dios levantaron una falsa, levantaron algo falso, levantaron una primera bestia que salió del agua. Entonces sigue diciendo el mensajero: ahora, en el concilio de Nicea, ellos llegaron a dos grandes decisiones sobre muchos de ellos en ese día eran de los padres de la iglesia primitiva. Ellos tenían dos ideas extremas. Una de ellas era de un Dios trino, un trinitario, y la otra era de un Dios. Y las dos llegaron a existencia y salieron en dos ramas rectas, así de esa manera. Los de la Trinidad llegaron a un punto de una persona en tres dioses, ¿correcto? Los de la unidad llegaron al punto del unitarismo, tan equivocado como lo estaba el otro. Así que los dos se fueron en ramas, pero aquí nos es revelada la verdad. Entonces, se fueron denominaciones, sectas, todo preparándose para el gran concilio mundial de iglesias, en donde esta vida, y han hecho la misma cosa otra vez en estos últimos días, otra vez como un concilio premiseico, porque habrá otro. Tan cierto como que estoy parado aquí,
las iglesias católicas y protestantes se unirán entre sí mismas o estarán de acuerdo la una con la otra. Miren al arzobispo de Canterbury allá ahora mismo, todos aquellos agrupándose, y no hay ninguna enseñanza de un Dios trino en la Biblia. Hay un solo Dios. Entonces hoy no estamos nosotros mirando al arzobispo de Canterbury, hoy estamos nosotros mirando, ¿verdad?, al clérigo papal, al clérigo sacerdotal católico romano, cómo se mueve hoy en día, cómo se mueve aquel hombre que tiene verdaderamente espíritu jesuita. Hablamos de Francisco, del Papa Francisco, del Papa líder de la denominación católica romana. ¿Cuál es su deseo? Es el deseo del enemigo de Cristo, disfrazado de alguien muy elocuente y muy inteligente, pero es la cosa madura de lo que empezó en el concilio preniceico, en el concilio allá en Nicea, en donde se levantó por medio de política religiosa sangrienta la Iglesia Católica Romana en el año 325 después de Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿qué enseñó la Trinidad? La Trinidad enseñó el trinitarismo. Tres dioses, un Dios Padre, uno, otro, unidad, unitarismo. Entonces nosotros no seguimos la doctrina de la unidad, porque eso nos llevaría a nosotros a ser unitarios. Por supuesto que creemos en la unidad, pero es diferente el mensaje de la unidad, ¿verdad, hermanos? Es uno con la palabra, solícitos en guardar la unidad, pero eso no se está refiriendo a esta idea extrema, porque la doctrina de este mensaje no es unitaria ni tampoco es trinitaria. Los veo bostezar, pocos amenes en esta mañana. Yo creo que estamos aquí para meternos en el Espíritu del Señor. Bien, hermano. Era su propio Padre. Bien. Ahora, dice el mensajero, acérquese a esto, no se acerque a esto egoístamente, acérquese a esto con un corazón abierto y una mente abierta. No sea egoísta a su alma, no le robe bendición a su alma. Así es, Señor. Atento a la verdad de Dios, atentos a la palabra del Señor. Porque estas dos ideas extremas, puede ser que alguno de nosotros todavía estemos cuadrando y creyendo que el mensaje tiene una de esas ideas extremas, o nos lleva y nos apunta a una de esas dos ideas extremas, y eso no es así, hermanos. Eso no es verdad. Bien, entonces el mensajero dice que tanto lo uno como lo otro está equivocado con este mensaje, ¿correcto? Pero no, el hermano Branham nunca fue líder de los Jesusolos. Bien, o de los solo Jesús, correcto. Hermanos amados, entonces estas dos ideas extremas de la Trinidad y la unidad están equivocadas. Esto vino por medio de un poder engañoso para hacer creer la mentira de Satanás. Y la mentira de Satanás no precisa tener nada de la Biblia. La mentira de Satanás tiene mucho de la Biblia, tiene mucho de verdad.
Por eso él, ¿con qué sedujo a la mujer? Con la verdad, pero mal presentada, mal tergiversada. Señor, amén. ¿Con qué trató de engañar a Jesucristo? En San Mateo capítulo 4, con la verdad, Señor. pero dándole una aplicación desviada, pero un poquito nomás, solo un poquito, quizás un 0.01% de un 100%, pero el Espíritu Santo en el creyente es un detector de ese 0.01%. Amén. Y Amén. dice, no, eso es mentira. Señor. Usted no vino, yo no vine para ser engañado por el diablo. Porque el diablo hace lo que hace un hombre cuando tiene codicia y está detrás de una muchacha, y aún teniendo hasta esposa. Dice que se meten en las casas y se llevan cargadas las mujercillas, cargadas de concupiscencia. Y hay jovencitas que no miran nada, simplemente se enamoraron y hasta se tiran por la ventana y se acabó todo lo demás. Después vienen a despertar con un hijo en su vientre. Y eso, si la oración de sus madres las alcanza, porque otras terminan demasiado mal. Peor que eso. Pero el creyente nacido de nuevo, él no está prestándole atención a las fábulas necias y torcidas, ni a las ideas extremas. El creyente le presta atención a la sí, dice al Señor. Amén. A la palabra que dice el Señor a través de su bendita palabra. Apocalipsis 1:8, mis amados hermanos. Yo soy el alfa y la omega, Señor. Amén. principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Entonces tenemos ahora, mis amados hermanos, los versículos 4 y 6 a la vista. Los dos son lo mismo. Uno, él dice, el que era y que es y que ha de venir. En el versículo 4, correcto, así lo dice. Y en el versículo número 8 también dice lo mismo, el que es y el que era y el que ha de venir. Eso nos lleva a Hebreos 13:8. Jesucristo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Entonces vemos que estas ideas extremas están demasiado extremas, pero este es el centro. Amén. ¿Cuál es el centro? El centro es: yo soy el alfa y la omega, Amén. principio y fin, dice el Señor. Así que en el centro es el Señor, un solo Señor. ¿Sí me hago entender, hermanos? Amén. El Señor, el que era y que ha de venir, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. El Todopoderoso. Entonces, mis hermanos, dice el Espíritu Santo, ¿qué está tratando Él de poner ante la iglesia en el comienzo de este estudio de las 7 edades de la iglesia? Su deidad. Entonces, nuestra doctrina no es unitaria ni tampoco trinitaria. La doctrina de Cristo es deidad. Amén. Amén. Deidad. Conforme Colosenses capítulo 2 versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud, no de la unidad, no de la Trinidad, sino de la deidad. Amén. De la deidad. Entonces, siempre el enemigo ha querido cegar a los ministros. Y hay muchos ministros del mensaje predicando esta idea extrema.
Yo recuerdo un folleto que lo leímos y lo revisábamos y aún lo estudiábamos y hablaba de la unidad y Jesús, yo y el Padre lo somos y hablábamos de la unidad, pero luego, hermanos, vamos al mensaje y el profeta dice que la unidad es una idea extrema. Amén. ¿Qué les parece? Y que nuestra doctrina no es la unidad, no es el unitarismo, no es que Jesús era su propio Padre, Jesús solo, no necesitó a nadie más. Tampoco es trinitarismo, tres dioses, tres personas diferentes en la deidad de Dios. No, la doctrina nuestra es deidad. No lo estoy inventando, hermanos. Estamos aquí para aprender todos. ¿Sí me hago entender? Bien, entonces, y esto tiene que ser atendido por cada uno de nosotros, no de una forma egoísta. Porque cuando usted se duerme en la silla y cuando usted está pendiente de su apariencia física y de su cabello y de sus uñas y de los hermanos y de las hermanas y del celular, usted está robándole bendición a su alma. En el lenguaje corporal uno se da cuenta, usted se da cuenta cuando alguien está prestándole toda su atención. Amén. ¿Sí me hago entender? Amén. No es así, hable, aquí le escucho, y haciendo otra cosa. No, hermanos, esa es una falta de respeto. Cuando usted está atento a la palabra, mira a Cristo. Amén. Bien, entonces entramos con una mente y un corazón abierto. Amén. Para que el Señor se plazca en revelarnos su deidad. Su deidad, su maravillosa y hermosa deidad. Bien, ¿qué está tratando de poner ante la iglesia? Su deidad. Hoy día la gente trata de hacerlo a él un profeta. Él es más que un profeta. Y alguna gente trata de hacerlo tres dioses. Él no es tres dioses. Él es un Dios que habitó en tres oficios. Amén. Un Dios que habitó ¿en cuántos oficios? En tres oficios. ¿Alguien me puede ayudar o la iglesia me puede ayudar cuáles son esos oficios? Bien, el oficio de o los oficios de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vamos a escribir aquí los oficios. Padre, Son y Holy Espíritu. Espíritu. Eso pasa cuando un santomigueño quiere hablar en inglés. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien. Entonces, mis hermanos amados, Él es un Dios. Él no es tres dioses. Él es un Dios que habitó en tres oficios, tres manifestaciones del mismo Dios. Por eso es que la unidad es una idea extrema, porque no considera que Él es un Dios que habitó en tres oficios. Porque el oficio de hijo Jesús fue muy diferente al oficio del Padre. Y el oficio del Padre es muy diferente al oficio del Espíritu Santo. Por eso hoy en día, hermano, la pentecostal está ciega. ¿Por qué? Porque están ellos mirando en el oficio del Hijo. Cuando hoy no es el oficio del Hijo, hoy es el oficio del Espíritu Santo. ¿Y quién es el que lo está desarrollando? ¿Quién es el que lo está manifestando? El mismo Dios. El mismo Dios que trabajó en el oficio de Padre es el mismo Dios que trabajó en el oficio de Hijo, y hoy es el mismo Dios velado en el oficio del Espíritu Santo. Un poquito y el mundo no me verá más. Ese mundo son las iglesias denominacionales, pero vosotros me veréis. ¿Cuál es vosotros? Mi novia, porque estaré con vosotros y aún en vosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Aleluya. Yo quiero insertar algo.
que para poder ver la deidad de Dios por revelación se requiere que cada creyente del mensaje nazca de nuevo. Y por supuesto que van a nacer de nuevo si es simiente de Dios, porque toda simiente de Dios nacerá de nuevo. El que no es simiente de Dios nunca nacerá de nuevo. Pudiera comprender intelectualmente los misterios, pero si no ha nacido de nuevo, esto nunca le será revelado. Así que se requiere nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento produce fe. Y fe es revelación. Y esa fe es la revelación de Jesucristo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Ojo, porque les voy a pedir que repitan. Otra vez digo, nunca entre a esto con la mente cerrada y con el corazón cerrado. Entre con el corazón abierto y con la mente abierta. No con una actitud egoísta, sino con una actitud sincera. De Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad. Bien. El nuevo nacimiento, dijo el profeta del Señor, es la revelación personal de Jesucristo al individuo. ¿Me hago entender? Otra vez, ¿qué es el nuevo nacimiento? Es la revelación personal de Jesucristo al individuo. ¿Me ayudas, Jean-Pierre? ¿Qué es el nuevo nacimiento? La revelación personal de Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es el nuevo nacimiento, hermano Alejandro? Es la revelación personal de Jesucristo a usted. Y eso está en la página 120 de Perdón de Muy bien. Entonces, el nuevo nacimiento es la revelación. ¿Qué es revelación? Es el desenvolvimiento, es el descubrimiento. Esto no es colectivo, esto es individual. Y cuando esto se descubre delante de sus ojos, cuando el velo es quitado, cuando se conviertan al Señor, entonces el velo se quitará. Y sale usted de la odisea y entra a la palabra que es Jesucristo. Hermanos, Él es un Dios que habitó en tres oficios, tres manifestaciones del mismo Dios. Ahora recuerden, esta es la revelación, y el que oye y no guarda las cosas escritas de este libro, su parte será quitada del libro de la vida. Amén. Entonces, el que oye y no guarda, su parte será quitada. Y Dios no está jugando con su palabra. Eso también es para nosotros. Si usted oye y yo oigo y no guardamos, nuestra parte será quitada del libro. Señor, yo no quiero eso. Yo no quiero que mi parte sea quitada del libro de la vida. Yo quiero que todas las promesas redentivas del Señor sean efectivas en mi vida. Amén. Y yo creo que en su vida también, ¿verdad? Amén. Y una de ellas es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Pero para que la simiente venga, para que la familia venga, usted tiene que estar en obediencia total a la palabra. La familia tiene que vernos a nosotros bien definidos, bien decididos, bien firmes. Porque Cristo en nosotros va a ser constituido en el poste de amarre de la familia. Primero Dios, segundo la familia. Amén. Y si usted ama a Dios, amará a su familia. Y querrá que su familia reciba también a Jesucristo. Aleluya. Entonces, Jesús no se está revelando a sí mismo como tres dioses, no, Señor, sino un Dios y tres oficios. Esto se va a poner mejor al rato, cuando lleguemos a esas edades de la iglesia y veamos dónde perdieron eso. Eso causó una gran división en el concilio de Nicea. Ambos se fueron a los extremos. Por eso encontramos hoy en día denominaciones trinitarias y denominaciones unitarias.
¿correcto? Pudiéramos aquí identificarlas, ¿correcto? Católica romana, testigos de Jehová, trinitarios, ¿sí? Asambleas de Dios, trinitarios, etcétera, etcétera. Aquí, pentecostales, unidos, apostólicos del nombre de Jesús, y continuemos. Iglesias, denominaciones unitarias. Y Dios tiene hijos de Dios tanto aquí como aquí. ¿Sí me hago entender? Hay simiente salva de Dios aquí y hay simiente salva de Dios aquí. Pero no por el sistema de corrupción que los engaña y los lleva a una ira extrema, sino porque hay personas fieles, sinceras, que aún erradas están confiando que Jesucristo es su Salvador. Pero recordemos algo, que cuando Dios llegó ante Abraham, a Abraham no le fueron ocultados los secretos del Señor. Entonces a la simiente Dios no nos será ocultada los secretos. Y el más grande secreto es que Él es un solo Dios que ha venido trabajando en tres oficios. Amén. El oficio del Padre, el oficio del Hijo y el oficio del Espíritu Santo. Correcto, hermanos. Bendito sea su nombre. Ahora, ¿qué sucedió? Ellos inventaron una trinidad porque en el mundo romano tuvieron muchos dioses, muchos dioses. Recordemos, cuando la Roma pagana fue herida con herida de muerte, luego vino una sanidad a esa Roma, a esa bestia, porque ella fue herida de muerte, pero luego de haber sido herida por muerte, de muerte sanó. El profeta dice que eso fue cuando la Roma pagana fue convertida en la Roma papal. ¿Correcto? Y eso fue algo que causó al mundo gran asombro. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano aparentemente terminó. Saqueaban países, ciudades, reinos enteros. Todo el mundo le rendía tributos. Ese fue el tiempo en que el Mesías estuvo en la tierra. Aún lo quisieron quisieron que el gobierno romano lo atacara. Cuando le preguntaron, ¿es correcto darle tributo a César? Pero Jesús, la palabra, nunca se dejó engañar. Dijo, traerle una moneda. ¿De quién era la inscripción? Dieron de César. Dijo, entonces dad a César y los diezmos del Señor para el Señor. Dad a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. Vamos a mirar. Hemos dicho o hemos repetido que el libro de Apocalipsis es un libro lleno de acción. Decía un amigo, me gusta, Cristian, las películas de acción. Le dije, a mí también. Me encanta el Apocalipsis, porque es el libro de acción. Hermano, que Jean-Claude Van Damme, ni Arnold Schwarzenegger, ni Triple Impacto, ni Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, ni Avenger Infinity Award. Esto es mucho mejor que cualquier payasada del enemigo. Amén. Marvel ni siquiera le llega a los planes ni a la plantilla. Esta es la acción del Espíritu Santo. Amén. Auspiciada por el cielo. Amén. Amén. Apocalipsis 13, versículo 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, hablando de la imagen de la bestia, que es el sistema protestante. Cuando ya ejecute la acción, cuando ya tenga la autoridad de la primera bestia, el Concilio Mundial de Iglesias. Y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Amén. Amén. Ahora, solamente ahí, la llaga de muerte fue curada. Bestia significa poder.
¿Me hago entender? Señor. Fue Roma, la bestia es Roma. Roma fue curada porque estaba muriendo el imperio romano pagano, pero resurgió, nació, fue sanada cuando vino el imperio papal. De la Roma pagana a la Roma papal. Amados hermanos, ahora ellos en la Roma pagana tenían muchos dioses. ¿Cierto que sí? Muchos dioses. Pero cuando llegaron ellos al concilio preniceico, ellos entonces inventaron una trinidad porque el mundo romano tenía muchos dioses. Por eso fue que no fue difícil San Patricio, adorando a María como Madre de Dios. Ese título no está en la Biblia. María no tuvo título de Madre de Dios, no, Señor. Mucho menos ser adorada como Dios o venerada, o que ella sea una mediadora para poder llegar ante ella y decirle: oh María, 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 Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, intercede por nosotros. Eso se ha vuelto ya una tradición, una cultura que tiene raíces profundas, pero esas raíces no se alimentan de la palabra, sino que eso subió del abismo. ¿Qué dice Dios en su palabra? Mire, nosotros profundamente respetamos las culturas, las costumbres como cristianos, hermanos. La forma de vestirse, los atuendos de nuestros indígenas, las razas de color. Dios bendiga todo eso. Lejos esté de nosotros creernos mucho o menos por la raza o por la estatura o por el país donde nacimos. Nada de eso. Pero sí tenemos que ver de dónde vienen las costumbres. Ahora, adorar a María, los santos siendo los intercesores, prendiendo una vela. Me perdonen, amigos y familiares católicos, eso es espiritismo. Eso no es algo sobrenatural, eso no es algo de Dios. Entonces, ¿qué dice 1 de Timoteo 2:5, mis hermanos? Porque hay que mirar por la palabra lo que dice la palabra. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Cierren bien la puerta atrás que se va al aire, por favor. Porque hay un Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay muchos mediadores: María, los santos, San Patricio, San Jacinto, San Antonio, San Isaac, San Edison. Hay un solo mediador y es Jesucristo hombre. Deidad de Dios es Jesucristo hombre. Aleluya, hermanos. Entonces Jesús, en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, el mensajero le colocó un título. Dijo: es la deidad suprema de Jesucristo. Amén. La deidad suprema de Jesucristo. Así que en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, o en Revelación capítulo 1 versículo 8, mi hermano John, dice el profeta que Jesús no se está revelando a sí mismo como tres dioses, ojo, sino un Dios. Amén, hermanos. Y tres oficios. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Amén. Es la verdad del Señor, es la verdad de Dios, es la verdad de su preciosa palabra. Tres manifestaciones del mismo Dios. Correcto. Eso es muy bueno, hermanos. Entonces, cuando Dios nos envía el mensaje del tiempo del fin, el mensaje que nos vuelve a la fe de los padres, entonces este mensaje endereza la cosa, restaura primeramente la verdad de Dios y luego con la verdad de Dios nos restaura a nosotros, para no caminar por esta línea, ni tampoco caminar por esta línea, sino la verdad, el centro, la deidad.
Dios vestido en el oficio de Padre, luego Dios vino y se vistió en el oficio de Hijo, pero ahora es Dios mismo en la vestimenta del último oficio y la última dispensación sobre la tierra, antes del rapto, la dispensación del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, ahora mire usted el respeto del mensajero. El respeto del mensajero. Mire, bien. Ahora, como muchos de ustedes, amados, gente unitaria, la gente unitaria para nosotros, ¿qué son? Nuestros amados. Amén. La gente trinitaria para nosotros, ¿qué son? Nuestros amados. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ahora, como muchos de ustedes, amados, gente unitaria que bautizan en el nombre de Jesús, ustedes están errados. Amén. Hay cientos de Jesús hoy en el mundo, pero hay solamente un Señor Jesucristo. Amén. Él nació en Cristo, muchos Jesús. Yo he conocido a muchos de ellos, pero hay un solo Señor Jesucristo. Él es Dios. Amén. Señor. En Santo Domingo está el hermano Jesús Enríquez. Señor. Así que cuando está el hermano Jesús y nosotros cantamos Jesús, yo te amo, Jesús tiene que saber que no es a Él, sino a Jesucristo. Amén. Pero se entiende, ¿verdad? Señor. ¿Me hago entender? Amén. Pero el bautismo no es en el nombre de Jesús. El profeta dice, eso es errado porque hay muchos Jesuses, pero hay un solo el Cristo. Amén. Entonces, el bautismo en el nombre de Jesús está errado. Y el bautismo utilizando los oficios de Padre, Hijo y Espíritu Santo también está errado. Ahora sí, estoy contento de hablarle a una iglesia instruida, porque si no tendríamos aquí que explicar un año todo esto. Pero esperamos que usted tenga la cosa bien clara. Amén. Miren, hermanos, Hechos 2:36, Hechos capítulo 2 versículo 36, toma esta idea extrema con esta otra idea extrema y lo junta en la verdad de Dios. Amén. Hechos 2:36. Ayúdame, hermano William. Hechos 2:36. ¿Cómo me gusta que participen? Amén. En serio que sí. Bien, ponte de pie, varón de Dios, y con buen ánimo, buen pulmón, escuchamos la palabra del Señor. Sepa, pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Decimos amén. Amén. Sepa pues, otra vez repita, por favor, otra vez repita. Y ahora, léalo y vaya usted recibiéndolo en su corazón. Sepa, pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. ¿Quién es el primero que debe de saber eso? Amén. Sepa pues, ciertamente o ciertísimamente, toda la casa de Israel, y a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis en el Calvario, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces vemos aquí por qué razón Simón Pedro en Hechos 2:38 no mandó a bautizar en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que él fue enfático y utilizó el nombre. Él dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué?
Porque el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Amén. El mensajero dice que cuando él lleva a un candidato, un converso al agua, él dice estas palabras: como fui comisionado por el Señor Jesucristo a ir a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que la deidad de Dios toma Mateo 28, 19 y Hechos capítulo 2 versículo 36, lo junta y lo une en la verdadera doctrina de este mensaje. Amén. Que no es Trinidad ni tampoco unidad, es la deidad. Amén. Decimos amén. Amén. Padre, Señor. El nombre del Hijo de Dios. Pero ese nombre no debe producir Jesús, sueño. Jesús es el nombre más precioso que hay sobre la tierra. Aquí no hay que discutir, no, que el nombre más bonito es Carlos, no, el nombre más bonito es Pedro, no, es Cristian, no, es Jesucristo. Amén. Conforme Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén. Es el nombre que vino del cielo, es el nombre que vino de la eternidad, es el nombre humano glorificado para redención. Amén. Muchos Jesuses, pero uno solo, el Cristo. Amén. Muchas denominaciones, pero una sola, la esposa del Cordero. Amén. Y el Espíritu Santo es lo que ungió a Jesús, Amén, Señor. el Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, el verdadero bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo, conforme Hechos 2:38. Bien, Hechos 2:38. Y todos los bautismos en el Nuevo Testamento, todos los bautismos en el libro de los Hechos fueron realizados invocando el nombre del Señor. Correcto, hermanos. Muy bien. Ahora, Dios en el principio fue el gran Jehová que vivió en una columna de fuego, la cual colgaba sobre Israel y los guiaba. La columna de fuego era Dios, era el velo de Dios. El ángel del pacto descendió sobre el monte y todo el monte se encendió. Fuego salió del monte y escribió los 10 mandamientos. Él fue llamado la paternidad de Dios para sus criaturas, su pueblo y raza escogida, los judíos. Entonces ese mismo Dios fue manifestado en un cuerpo nacido de una virgen. ¿Correcto, hermanos? Pues aquí vemos nosotros como Padre, que Él se manifestó en una columna de fuego. Amén. De noche, columna de fuego. Y se reveló y se manifestó a ellos como la paternidad de Dios para sus criaturas, su pueblo y raza escogida, los judíos. Ahora, ese mismo Dios fue manifestado en un cuerpo. ¿Verdad, hermanos? En un cuerpo. Un cuerpo que no vino por sexo, sino que vino por la palabra. Amén. El Espíritu Santo te hará sombra. Amén. Y sin sensación, sin deseo sexual, sin emoción. No fue María produciendo óvulo, porque se requiere que ella haya tenido una sensación. Fue Dios creándolo. Amén. Y Dios mismo creando la hemoglobina, la sangre de Dios, que vino del cielo y fue depositada en el vientre, en la matriz de una virgen. Sí, Señor. Ese es el nuevo nacimiento. Amén. El milagro más grande es el bautismo del Espíritu Santo
dispensaciones, solo creer, todo es posible. Amén. No se preocupe porque en la iglesia no hablan en lenguas y en la iglesia como que no se siente el fuego, el poder. Hermano, lo más alto es la palabra. La palabra pone en orden todo lo demás. Salte, hable en lenguas, desarrolle lo que Dios le ha dado, pero primero la palabra. Amén. Primero la palabra. Señor. Ningún don puede ser mayor que la palabra. Ningún hombre puede ser mayor que la palabra. Y esta palabra se hizo carne. Entonces vamos a recordar San Juan 1:1. En el principio era el verbo. Ábranlo, por favor. Vamos a San Juan 1:1. Esto realmente enciende nuestro corazón. Amén. Bien, San Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Podemos decir amén. Amén. Ahora, ese verbo, ese logos, se hizo carne. Verso 14. Y aquel verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tengo que hablarlo. Juan, el amoroso, Juan el divino, Juan el que fue más adelante hervido por aceite, Juan el escriba del libro de revelación. Juan pudo recibir revelación y entender claramente que el que estaba dentro de ese cuerpo humano era la columna de fuego, el mismo que vino sobre Israel. Amén. Juan no empieza a hablar del pesebre, Juan no empieza a hablar de los magos. Todo eso está bien, todo eso estuvo excelente. Cada uno, cada ser viviente protege el trono desde el ángulo diferente. Uno al norte, otro al sur, otro al este, otro al oeste. Sus ojos miran adelante. Ellos son los guardadores del trono. El trono es el libro de los hechos, es el Espíritu Santo y no es un andamio, es la misma obra del Señor. Amén. Mateo lo vio desde un ángulo, lo protegió desde un ángulo. Un evangelista. Lucas lo protegió desde otro ángulo. Marcos lo protegió desde otro ángulo. Pero el profeta, el águila volando, ¿sí me hago entender? Lo protegió de esta manera. En el principio era el verbo. Amén. Señor. Porque Génesis capítulo 1 nosotros leemos cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Y luego dice: y dijo Dios. Cuando dice, hermanos, y dijo Dios, ese es el verbo. Amén. Esa es la palabra. Amén. Sí, Señor. Ese es Cristo. Y dijo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, no son tres personas. No, Señor. No es Jesús solo, unidad. No, hermanos. Entonces, Él se vistió de cuerpo. Y vivió y habitó y tendió su tienda, como diríamos, entre seres humanos. Comió pescado. Tuvo sentido del humor. Vio la mesa de los campistas. Bajó y pórtese bien. La casa de Dios no es cueva de ladrones. Respetó la casa. Hizo cosas que, hermano, un religioso con cuello volteado se alocó el pastor. Pero él se paró por la palabra. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Oró, se consagró, aprendió obediencia, creció, aprendió, cumplió su ministerio. Hermano, no hubo hombre como él, ni lo habrá. El Cordero perfecto. Qué gran privilegio de los apóstoles. Y qué gran privilegio tenemos el día de hoy de esperarlo. Porque Él prometió venir. Entonces,
La Biblia lo dijo, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Quién estaba en Cristo? Dios. Amén. ¿Qué dijo Isaías 7:14? He aquí os daré una señal, la Virgen concebirá y dará luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Señor. Luego San Mateo 1:18 en adelante, Emmanuel, que traducido es, con nosotros está Dios. Ayer estaba con un niño, sus padres ahí estaban y cómo me gustan los niños y las niñas, dos criaturas. A mí me gusta mucho el mundo de los niños. Es un mundo muy sincero, muy lindo. Ellos no están pensando cosas malas y tienen una mirada vidriosa y oscura detrás, engañosa, no. Es como la mirada de un nacido de nuevo. La mirada de un niño es como de un niño nacido de nuevo. Entonces me inclino y le digo, ¿cómo te llamas? Emmanuel. Ay, Emmanuel. Y me acordé, Dios. Me perdona, ¿no? Le moví la cabecita y con nosotros está Dios. Aleluya. Amén. Perdónenme, pero quiero atraer su atención. Bien, hermano, entonces ese mismo Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. La Biblia lo dijo, Dios estaba en Cristo. El cuerpo fue Jesús. El cuerpo fue Jesús. Jesús, en él habitó la plenitud de la deidad corporalmente. Señor. Ahora, no lo pueden hacer tres personas. No bautice usted para tres personas. Hay un solo Dios, ¿ven? Un Dios. Ahora, este mismo Dios fue hecho carne. Él dijo, yo vine de Dios. Él dijo, yo vine de Dios y yo voy a Dios. Y cuando Él ascendió a la diestra de la majestad, Él no está vestido del mismo cuerpo que subió en la ascensión. Ese cuerpo que subió en la ascensión y se presentó delante del Padre con heridas, ¿verdad? Cumpliendo el requerimiento del Señor, porque en el Calvario Dios no estaba castigando a su Hijo, estaba castigando nuestro pecado. Amén. Cuando Él subió y el Padre lo aceptó, hermano, y la propiciación por nuestros pecados fue aceptada, entonces Él regresó, salí del Padre, vengo al mundo, dejo el mundo, regreso al Padre. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Él volvió otra vez a estar en la columna de fuego. Por eso en la dispensación del Espíritu Santo, Él sigue ahora mismo, ¿verdad, hermanos? En la columna de fuego, pero esta columna de fuego vestida de carne humana. Amén. ¿Cómo se le presentó a Saulo de Tarso? En la columna de fuego. Señor. ¿Cómo se le presentó al profeta del Señor? La columna de fuego. Pero ahora la columna de fuego, todo el mundo quería ver la columna de fuego. El profeta hablaba de la columna de fuego y de la columna de fuego, y todos querían verla, y hubo gente que nunca pudo verla, pero cuando fue fotografiada, todos podemos verla. Amén. Pero una cosa es ver en la foto, una cosa es tener la fotografía, una cosa es tenerla ahí, la imagen, pero otra cosa es que aquello le sea revelado al corazón del creyente. Amén. La columna de fuego, ojo a esto y termino. La columna de fuego guió a los hijos de Israel 40 años en el desierto. Amén. Pero cuando ellos cruzaron la tierra prometida, ya no la volvieron a ver más. ¿Saben por qué? Dijo el profeta, porque la columna de fuego se hizo un hombre. Y ese hombre fue Josué. La columna de fuego Josué. Ahora, queremos ver a Dios. Queremos ver las señales, queremos ver lo sobrenatural, queremos ver el poder. Cuando lo prometido está, que esa columna de fuego se haga. Entonces, Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el Todopoderoso. Él es la rosa de Sharon. Él es el lirio de los valles. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo. ¿De quién está
Señor Jesucristo. Amén. Él es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de David. Él es el Hijo de Abraham. Él es Jehová Rafa, Jehová Sidkenu, Jehová Manasés. Él es Jehová Jireh. Amén. Él es Jehová Raá. Él es Jehová Nisi. Hermanos, Él es el todo. Amén. El todo. Él es el alfa, la omega. Así que la revelación de la suprema deidad de Jesucristo está colocada delante de los hijos de Dios para no irse a ningún extremo. Bien, Efesios capítulo número 4. Dos escrituras para poder fundamentar bíblicamente lo que el Señor nos ha permitido hablar, que por supuesto está en la Biblia, pero queremos que quede bien ahí sellado en cada corazón. Efesios capítulo 4, versículo número 5 y 6. Amén. Esta escritura no está auspiciada por una denominación, esta escritura es de Dios, Amén. la palabra del Señor. ¿Aman al Señor? Amén. ¿Les gusta la enseñanza de la palabra? Amén. Bien, versos 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo. Verso 6. Hermano Vanegas, ¿tienes la Biblia? ¿No? Ahí hay un amigo. ¿No ves? Listo. Hermano Jairo, usted, por favor. Ahí están los amigos también del hermano Jairo, los lentes. Verso 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Decimos amén. Amén. Sigue, hermano. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo. Amén. Siga. Por lo cual dice, subiéndolo a lo alto, llevó cautivo la captividad y dio dones a los hombres. Decimos amén. Amén. Siga, hermano 9. Por eso se quedó, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja De la tierra. Ahora el verso 10. El que descendió es el mismo, también subió y encima de todos los cielos para llenarlos todos. Amén, hermanos. Así que el mismo que descendió es el mismo que subió. Así que si nuestra óptica está mal y cogemos los binoculares mal, vamos a ver 3. ¿Sí me hago entender? Pero si los alineamos bien, vemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Una sola persona. Amén. No 3 personas. Una sola persona. Un solo Dios que ha venido manifestándose en el pasado, en el oficio de Padre, en el oficio de Hijo y ahora Cristo en nosotros, la esperanza de Dios. Amén. Bien. Ahora vamos a una última escritura. Vamos a ir, tengan la bondad mis hermanos, a Primera de Juan. ¿Están cansados? Sinceramente, yo creo que no me están siendo sinceros. ¿Están cansados? No. Pónganse de pie, estírese en un momento. A ver si aguantamos otro round. Primera de Juan, capítulo 4. Amén. Verso número 1 Amén. al 3. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Sí me hago entender? Especialmente los religiosos, no los crean todos. Sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué nos ha dado Dios para probar los espíritus? El mensaje. Amén. No le crean todos. No que es profeta, no que es pastor, no que es predicador, no que tiene el Espíritu Santo. Un momento. Pruebe. Antes de pasar, pruebe. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo.
Verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en espíritu es de Dios. Amén. Ahí creo que la mitad de la iglesia se va a quedar una hora más. No dice en espíritu, repito. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en ¿qué? ¿Qué es deidad? Jesucristo venido. ¿Y cuál es la carne de Jesucristo? ¿Cuántos son la carne de Jesucristo? ¿Cuántos creen que el séptimo ángel es la carne de Jesucristo? ¿O fue la carne del Señor Jesucristo? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, ¿es de qué? De Dios. ¿De dónde es esta revelación? De Dios. ¿De dónde es este centro? Dios. De Dios. Amén. El mismo Dios sobre todos, por todos y ahora en todos. Amén. Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Él es el alfa y la omega, Amén. el principio y el fin. Amén. Verso número 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. No, que yo solamente creo en Jesús. Yo en ese William Branham, en ese séptimo ángel, no. Cuando el mismo Jesucristo dijo: el que recibe al que yo enviaré. A mí me recibe. Amén. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hablando argentino-italiano. Y sin darse cuenta, todas las denominaciones, la imagen de la bestia, tragándose el cuento de estas dos ideas extremas. Pero Dios envió un mensajero. Dios envió un profeta con el centro de la revelación para beneficio del creyente. Amén. Tengan la bondad, vamos a cantar así como están, sin instrumentos, solamente con el mejor instrumento que podemos adorar al Señor, nuestro corazón. Amén. Vamos a cantar Él es el gran yo soy, con palmas, con pandero, con alegría y con gozo. Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el rey de reyes, el todopoderoso. Él es el Padre eterno, es nuestro consejero. Jesús es el gran yo soy. Amén. Hay una escritura en Isaías 9:6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Amén. Son dos cosas diferentes. Un niño es un bebé, Dios en carne humana, Jehová Dios en medio del establo. Pero luego dice: un hijo nos es dado. Y ese hijo es la palabra. Ese hijo es el verbo. Nosotros no recibimos un niño en el pesebre de Belén. Hoy recibimos la palabra en el pesebre de nuestro corazón. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, deidad de Dios, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Así que estas ideas extremas son las que enredaron a la gente y no la quieren soltar. Pero la novia de Jesucristo recibe la voz de Dios y es soltada de estos poderes demoníacos y viene a recibir realmente la verdadera revelación de Jesucristo. Y ese es el más grande avivamiento de la novia. Cuando conoce quién es su Señor y conociendo a su Señor sabe quién es usted. Nada te podrá detener si usted nace de nuevo, porque el que es nacido de Dios vence al mundo. Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el rey de reyes,
leamos en la Biblia que vi a uno semejante al Hijo del Hombre, no será difícil ver que no está hablando de Jesucristo, está hablando de su novia, porque es uno semejante al Hijo del Hombre. Es Jesucristo en deidad. Amén. Es el Alfa y la Omega, es el principio y el fin. Es Revelación 17. Hablemos del Señor, glorifique su nombre. Los debes conocer. Aleluya. Y Él es la fuente. Mire, es la más grande historia, es la bella historia, como el gran Dios Todopoderoso dejó su trono allá en lo alto y sublime del cielo para sentarse en un trono humilde y sencillo, hecho semejante a los hombres, y aún en forma de hombre tomó forma y se hizo siervo, humillándose a sí mismo. Él es la fuente. Él es la fuente. Dame la letra de oh manantial, fuente de misericordia. Dios con su poder habitó los cielos y la tierra. Dios con su poder habitó los cielos y la traspasarán a mí. Israel está ciego. Aunque la higuera está reverdecida, pero todavía están ciegos. Pero cuando reciban este mensaje, ellos podrán ver esto. Ellos serán bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos recibirán este mismo mensaje, el cual Moisés y Elías se los darán, porque Moisés y Elías recibirán la comisión del Dios de la tierra. Hermanos, cuán grande es el Señor, cuán
cuán maravilloso es Él. No se merece Él que usted lo alabe y lo exalte por el resto de sus días. El diablo no se merece eso. El Señor Jesucristo sí se lo merece. Miren esta estrofa. Roca de salud es la ley de su tierna clemencia. Con su poder sostiene al mundo en su lugar. Con su poder sostiene al mundo en su lugar. Muy sublimes son las virtudes de su gran potencia. Mas el milagro más grande del mundo, más el milagro más grande del mundo. Fue el sacrificio de Jesús, fue Dios en carne humana, fue indiscutiblemente grande. Es este misterio de la piedad. Allá en la cruz, oh María, adoren al Señor, levante sus manos al Señor, los invito a hacerlo. Cierre sus ojos, usted nació para adorar a esta bendita fuente de misericordia. Sol de justicia es tu compasión. La ofrenda que nos da es la vida eterna. Vida eterna es la Oramos. Cuán precioso nombre tiene, Señor. Un nombre que no vino de la tierra, vino del cielo. Jesús. Cuando tú le hablaste a María y le ordenaste cuál iba a ser el nombre del niño, tuviste el cuidado de todo y en especial de su nombre, Jesús, que significa Jehová Salvador, Dios Emmanuel con nosotros. Y a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo que voy a decir, Señor, lo digo en respeto a aquel gran hombre tuyo, Pedro, Señor. Pero ¿cómo pudo un ignorante pescador con un temperamento como de una sierra eléctrica haber recibido de parte del Señor los ojos de misericordia y revelarle la verdad de la deidad de Dios? Entonces, si Él pudo verlo, si tú te revelaste a Él, yo que soy menos que Él, también has tenido misericordia de mí. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias en el nombre de este cuerpo local de creyentes por darnos tan grande revelación. La deidad suprema de Jesucristo. Bendice, Señor, que cada corazón, que cada hermano, cada hermana en esta mañana, todos sus problemas se disipen, Señor. Todas sus cargas sean colocadas sobre ti. Toda ansiedad sea sobre ti. Que el que esté enfermo ahora mismo en esa unción de sanidad reciba sanidad.
los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Señor, que vayan a sus hogares y lo que crean, así lo reciban. En el nombre de Jesucristo, bendice a los niños, bendice a nuestros hijos, Señor, nuestras hijas, Padre. Ayúdanos en la obra misionera, ayuda a los músicos, ayuda a los directores, a nuestra amada familia Prado, Señor, hermano José, hermana Mariusi. Ella está en los días, en la víspera de su alumbramiento. Ayúdala, bendícela, Señor. Padre, nuestras familias, aquellos que no han venido el día de hoy, reclamamos su salvación. Ayúdanos a caminar cada día en fe, no tibios, no tibios, sino llenos del Espíritu Santo. Padre, que ese dolor que le aqueja la parte alta del cuello de la hermana Eusebia ahora mismo, ella sea sana, reciba el milagro que tanto ha venido buscando, Señor. Sánala, Padre. Oramos, Señor, también por Rocío Pilay, que su madrecita entienda que la causa por la cual vino esa enfermedad, Señor, desde niña, para no perderla, Dios. Ella no estará sin eternidad. Ella estará consciente, una persona normal, pero fue la gracia del Señor que permitió todo lo que permitió. Señor, gracias por todo, Padre. Gracias por tu palabra, por el compañerismo. En el nombre